Voy que es porque estoy en No mi te clase preocupes, y yo sé mi el otra contexto, es no te preocupes. procesal penal 2, disculpe. No sé si ahorita me ubico. ¿Usted me dirá dónde se quedaron? Démosle para adelante, mi amigo, que todavía estamos más. Ahí, detengámonos por ahí. Habíamos hablado un poco de la discriminación y el racismo. Me recuerdo que habíamos dejado algún ejercicio que teníamos que realizar para el día de hoy. ¿Estoy en lo correcto? Jóvenes, No le quedó pendiente. ¿no dejamos nada? No que había quedado pendiente. Como No, licenciado. Ok. Bueno, hablemos entonces un poco de la discriminación y el racismo. Ya habíamos, yo recuerdo que habíamos dejado la lectura de una norma, fíjense. Adelantate una diapositiva, por favor. Vamos a ver. Regresame una. No, la siguiente. Bueno, espero que sea así, que no haya dejado nada, porque lo puedo verificar en la grabación perfectamente, ¿verdad? Entonces, espero que sí no haya ninguna lectura que les haya dejado. Estoy casi seguro que sí les mencioné que se debía leer algún convenio para el día de hoy. Fíjese que yo sí recuerdo que usted mencionó un convenio casi al final de la última clase, pero honestamente no recuerdo si había quedado concretada la tarea. Yo me acuerdo que había quedado pendiente, pero no estoy seguro si fue en su curso que hubo problemas de cómo, qué fue lo que pasó. Ya, gracias, mi estimado Francisco. Ya un compañero por ahí escribió, efectivamente, eso fue lo que yo dejé. ¿Quiénes leyeron la norma o la ley de carácter internacional, el convenio, que el compañero está citando en este momento en el chat, jóvenes? Que era leer el convenio internacional sobre la eliminación de la discriminación. Nadie lo hizo. Sí, José Gabriel. Señor licenciado. ¿Sí lo leíste? Sí, licenciado. Ah, muy bien. Contanos de qué habla el convenio. Dice el licenciado que este acuerdo, en pocas palabras, pues habla sobre todos aquellos países que integran las Naciones Unidas, la Organización de las Unidas. Habla de que todos pactan un acuerdo de poder erradicar todo acto de discriminación, dentro de lo cual pues habla el fundamento, se podría decir, de lo que estipula el artículo 4 de la Constitución, ¿verdad? Que todos somos iguales en derechos y que todos tenemos los mismos derechos, somos iguales ante la ley. Muchas gracias. Tenés 2 puntos extras por haber leído lo que se dejó de tarea, ¿oíste? Gracias, Te licenciado. agradezco la participación. Compañero, regresamos a una diapositiva anterior, por favor. Y lo que sí les voy a recomendar es que por favor la norma, perdón, el convenio internacional el cual estaba citando, sí lo leamos, porque como ya vi que no lo leyeron, va a ser materia de evaluación. Entonces, espero que anoten que el convenio que lo dije en la clase anterior, que no lo voy a repetir cuál es porque lo tuvieron que haber anotado, es materia de evaluación. Fernando, si nos podemos regresar a la diapositiva anterior, por favor. Listo. Entonces, partamos entonces de que existen normativas de carácter internacional que los diferentes estados
que son parte de Naciones Unidas, en muchas de las oportunidades han ratificado. En el caso de Guatemala, es un país que hemos ratificado convenios en materia de la eliminación del racismo y de la discriminación. Pero debemos de ser claros en que discriminación y racismo son totalmente distintos. Hacíamos la salvedad en la clase anterior, porque el racismo como tal es una diferencia que se hace entre individuos por meramente cuestiones de tipo racial, por tener alguna característica de raza diferente y que hace pensar que es superior o inferior a la otra. Eso es racismo. Mientras la discriminación engloba otro tipo de situaciones que podemos encontrar dentro de las diferentes relaciones sociales. En el tema de la discriminación, vamos a encontrar la discriminación racial, la discriminación por sexo, la discriminación por religión, la discriminación hacia las niñas y las mujeres, la discriminación por edad, la discriminación por identidad de género y orientación sexual y la discriminación hacia las personas discapacitadas. Acá podemos ver bajo qué circunstancias podríamos hablar nosotros de discriminación y que son diferentes a hablar al racismo cuando son meramente por cuestiones raciales. Se puede discriminar a alguien por tema racial, por tema de sexo, religión y los otros que hicimos mención. Y desafortunadamente nos damos cuenta que de los mencionados hace un momento, prácticamente este tipo de discriminación en Guatemala se dan. En Guatemala es un país que hemos hablado que la discriminación racial es algo muy marcado, no solo hacia la población indígena, sino también hay una discriminación marcada hacia la población garífuna, y eso se hace ver o se hace notar en el acceso que estos grupos poblacionales tienen acceso a diferentes servicios que el Estado debería de ofrecer. Principalmente las poblaciones indígenas o de origen afroamericano son las personas que tienen menos acceso a la educación, a la salud y otro tipo de servicios esenciales. La discriminación por sexo, hablábamos que desafortunadamente en Guatemala se sigue dando el problema que la mujer no tiene el mismo acceso a las oportunidades que tiene un varón. Aunque quizás ha habido un poco de avance, lo hablábamos en la clase anterior, aún nos falta una brecha que caminar. Discriminación por religión. ¿Ustedes consideran que en Guatemala aún persiste que se pueda discriminar a alguien por la religión que profesa? Sí, licenciado. Definitivamente que sí, licenciado. Si me pudieran ejemplificar dónde lo han vivido ustedes o por qué creen ustedes que sí se da. Parecerá un poco irónico mi comentario, pero esto es como rojos y cremas, ¿verdad? Si soy católico, los hermanos cristianos me discriminan, y si soy cristiano evangélico, los católicos me discriminan. Eso se vive principalmente en estas épocas, y los que tenemos oportunidad de vivir cerca o por Antigua, ¿verdad? Que hay mucho de esto actualmente. El domingo, por ejemplo, por estar haciendo una alfombra, otras personas que, digamos, no profesan la misma religión estaban haciendo un problema, ¿verdad? Porque invocan el derecho a la libre locomoción y bueno, algo que es parte de una costumbre y una tradición se volvió prácticamente una riña, ¿verdad? Pienso yo que ahí podría encuadrarse eso de la discriminación, ¿verdad? Perfectamente. Pienso, sí, y por ejemplo se da el tema, gracias por tu participación, también se da la discriminación por religión. Les decía la vez pasada, cuando en algunos establecimientos educativos se le exige a la familia o al menor pertenecer a una religión específica para poder estudiar en este lugar o poder pertenecer a un grupo determinado. El tema que pones de las alfombras, nosotros vemos en redes sociales los ataques de odio hacia una u otra religión por la fe que se profesa, cuando nuestra legislación sí habla claramente
de la libertad de culto. Cada persona tiene derecho a realizar sus manifestaciones religiosas como mejor lo considere. Y créanme, si vemos las características de cada una de las religiones, vamos a encontrar que, que tienen sus particularidades, como podríamos criticar las alfombras de una religión, podríamos criticar el sonido muy alto que utilizan las iglesias protestantes, y eso que no soy del todo religioso, soy más creyente que religioso. Y nos vamos a encontrar con los testigos de Jehová, con los mormones y sin un sinfín de denominaciones, y que entre un grupo vamos a encontrar ataques y que al final es discriminación si a mí se me señala por pertenecer a un grupo religioso en específico. Por supuesto, afortunadamente en Guatemala ya no existen crímenes por profesar una religión, a diferencia de otros países del mundo donde personas que profesan una religión distinta a la de la mayoría son perseguidos al punto de quizás ser muertos. Es el caso, por ejemplo, en Nigeria, se vive mucho que la mayoría de población nigeriana es musulmana. Y, por ejemplo, los cristianos aún en Nigeria son perseguidos para ser asesinados. Es un tema interesante. Veo algunas manos levantadas, a Milcar y después a Miguel. Gracias, Lick. Buenas noches. Mi pregunta va con respecto a esto, ya que se dice que tenemos libertad de religión, pero mi duda es, por ejemplo, acá se podría poner, no sé, alguna iglesia del tipo satánica o en este ámbito. Desde mi punto de vista, sí. Aunque podría haber alguien que me diga que no, porque va en contra de las buenas costumbres. Pero como desde mi punto de vista hay libertad de culto, incluso si alguien quiere adorar algo satánico, está permitido, aunque suene increíble, ¿verdad? Pero es algo normal. Sí, pero y que no, decime. o sea, no, solo pienso que no se podría penar de ninguna manera, ¿verdad? Ya que hay libertad. Sí, y sobre todo y es excelente, porque fíjate que si alguien dijera que no se puede, si nos damos cuenta en Guatemala hay cultos a otro tipo de situaciones que no precisamente son religiosos, sino va más en cuestiones de ocultismo. Lo miramos con Mashimón en algunos lugares del país, lugares donde son centros de adoración de brujería en algunas regiones del país. Entonces, también entra en una libertad de culto. Yo creo que no tendría por qué haber ningún problema sin un momento determinado. Coincido con tu persona. Gracias Solo por tu aporte. con los vecinos. Gracias, Lick. Exactamente. Miguel, adelante. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Fíjese que también en relación a lo de la religión, fíjese que pues yo conocí de algunos casos que se dieron ahorita por lo de la pandemia, que algunas personas pues que están muy arraigadas con la religión y pues dentro de sus creencias ellos pues no optaron por vacunarse por lo mismo, ¿verdad? De que en cierta manera pues creo que pues ellos manejan tal vez su cuestión religiosa de otra manera. Entonces, pues sí se presentaron algunos casos donde las personas fueron despedidas de algunas empresas por no tener, pues no tener las vacunas que se requerían, ¿verdad? Es decir, que por cuestiones de religión no fueron tomadas o fueron discriminadas de forma laboral. Fíjate que ahí yo tengo una pequeña, ahí podríamos, en el tema que vos ponés de la vacunación y con el tema laboral, podríamos entrar en una discusión bien amplia si realmente fue por el tema religioso o si también podríamos entrar a ver el tema del bien común, ¿verdad? Que debía de prevalecer el bien común en este caso por el tema de una posible infección. Por supuesto, también existe legislación de materia internacional que habla que a ningún ser humano se le puede obligar a tener que vacunarse de cualquier vacuna, que la vacunación también entra entre los derechos humanos a la libre autodeterminación, que significa que ningún individuo puede ser obligado a hacer algo que no afecte a los demás y que obviamente sea una decisión propia. Ahí podríamos tener una discusión bien grande,
pero, por ejemplo, ustedes no han visto ofertas laborales donde dice contrataré joven para tal función, requisito indispensable, ser cristiano evangélico y traer carta del pastor. ¿Han visto alguna vez un anuncio así? Sí, licenciado. Sí, Ese sí es discriminatorio, porque usted tendría derecho a optar a una plaza laboral sin importar cuál es su religión, pues, si lo importante es que usted cumpla con las cualidades, no cuál es su religión. Ahí se daría aún más y lamentablemente lo miramos en anuncios. Pero el tema de la vacuna tiene un tinte religioso, pero también engloba otro tipo de situaciones más que el religioso desde mi punto de vista. Pero gracias por tu aporte. Juan Francisco, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Fíjese que de acuerdo a lo que se ha venido mencionando, yo creo que habría que tomar ambos criterios y tratar de ser eclécticos, porque yo por lo menos nunca he sido católico. Sin embargo, yo soy antigüeño y entiendo que la cultura y la tradición de la antigua es el catolicismo, y principalmente para la Semana Santa. Yo siempre he creído que es equívoco el hecho de pensar que con cargar una procesión se van a lavar los pecados, como muchas personas creen. No estoy generalizando, muchas personas lo creen así. Pero también, si es su creencia y si la legislación guatemalteca menciona el que es laico, yo creo que se debe respetar todo tipo de situación. Lo que un compañero estaba mencionando de la elaboración de alfombra, pues esto no es nuevo en la Antigua, esto tiene siglos de estar así. Sin embargo, lo que yo creo que hay que considerar por parte de las autoridades eclesiásticas es que la población va creciendo y que los territorios no. Y hubo yo no me enteré directamente, sino solo por un comentario de una emergencia que surgió y está establecido dentro de algunos estatutos que cuando hay una emergencia las ambulancias pueden pasar incluso sobre las alfombras. Sin embargo, yo creo que ese problema no fue provocado por creencias religiosas, sino que fue provocado por las mismas autoridades, porque hasta donde yo sé, un policía no dejó pasar la ambulancia y no dejó que los carros circularan para que la ambulancia pudiera circular, pero igual eso se respeta. De lo que usted estaba mencionando de la discriminación por religión, yo sí quiero comentarle, vi que a mí me ha tocado vivir en carne propia algunas situaciones de discriminación religiosa, y no precisamente en contra de mi persona, sino en contra de mi respeto hacia las creencias de los demás, ya que he visto instituciones o empresas en donde si alguien no es católico, por ejemplo, es evangélico o de cualquier otra religión, testigo de Jehová, adventista, de los santos de los últimos días, cualquier tipo de religión, a veces los quieren obligar a que participen en situaciones de celebración navideña, por ponerle un ejemplo, o cuando son evangélicos o protestantes, como se les denomina, a veces quieren obligar a las personas a que participen de alguna misa o de, digamos, la repartición por alguna actividad religiosa que hay en la empresa, del vino y del pan, que es el símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesucristo según la Biblia. Entonces, este tipo de discriminación hace que las personas puedan estar obligadas, ya sea a faltar a sus principios o sus creencias, o a perder sus trabajos por una desobediencia aparente en cuanto al pensamiento de quienes organizan esas actividades. Interesante, porque es muy cierto, incluso en el tema religioso, que es un tema tan controversial, ¿verdad? Ustedes, yo he tenido oportunidad de trabajar con personas que se autodefinen como algunos como de esta corriente filosófica de la cienciología, que son quienes creen en solo la ciencia como una fuente, no sé, espiritual, no sé cómo llamarle, o también están las personas que se autodefinen como ateos, como tal, o agnósticos, hay otras, y muchas veces se les ve mal o se les genera un estereotipo o se les estigmatiza por no tener o por decir abiertamente que no tienen una creencia con un ser superior, con una divinidad. Cuestión que no debería de ser así, y con cuestión de nuestro mismo Estado nos damos cuenta que nos habla
de que es laico, pero vemos que los candidatos de cualquier diputado, alcalde, presidente, lo primero que hablan es de religiosidad o de una divinidad, cuando uno de funcionario debería de mantener ese tinte de abstenerse de dar posiciones religiosas, derivado de que obviamente representa a una comunidad que es variable, una comunidad que tiene diferentes formas, neutral en la palabra. ¿Por qué? Porque uno representa la voluntad o los intereses de personas que pueden profesar diferentes formas de pensar en el ámbito religioso. Guatemala es todavía tenemos esa barrera de no ser tolerantes con unas formas diferentes de vivir la vida o creer cómo se debería de vivir en el ámbito espiritual o religioso. A algunas personas les genera conflicto el ser cristiano evangélico, ser católico, ser una u otra, porque se centra un poquito más en no respetar y ser tolerantes a que cada individuo tiene derecho a vivir como mejor considere. Werner, adelante. Sí, licenciado, gracias. Un comentario también un poco extraño. Yo tuve oportunidad de vivir durante varios años en Misco, en el centro de Misco. En Misco existen dos ferias, digamos, dos celebraciones, creo que le llaman la de la Virgen de Morenos y de Santo Domingo. La cosa es que siendo celebraciones de la misma Iglesia Católica, a una se le conoce como la feria o la celebración de la gente de dinero y a la otra la de los pobres. Entonces, dentro de la misma religión existe ese tipo de discriminación tan extraña, ¿verdad? Pero se sigue dando. Gracias, Rick. Qué interesante lo que dice N, porque ahí nos vamos también dependiendo al templo que uno va, ¿verdad ustedes? Porque hasta en algunas religiones son elitistas, que dependiendo al templo de adoración donde yo voy, es el grupo social al que pertenezco. Hay iglesias de megalujo donde parecen, es extravagante, tanto en la evangélica como católica y otras denominaciones, y otras que son mucho más sencillas, y que hay discriminación hasta por eso, dependiendo a cuál asisto. Es bien interesante. Hablábamos de la discriminación por edad, que también es importante mencionarla, porque la discriminación por edad es algo que en Guatemala no se debería de dar, pero se da. Todos hemos sabido o sabemos que a cierta edad en este país es muy difícil conseguir trabajo. Si siendo joven es complejo, siendo una persona de edad avanzada o mucho mayor, si no se tienen estudios y no se tienen personas colocadas en buenas posiciones, cada vez es más difícil poderse colocar, porque incluso nos hemos dado cuenta que los anuncios para reclutar personas, hemos visto que ponen máximo 45 años, máximo 35 años, generando exclusión a personas que son superiores a esos rangos de edad. ¿Han visto ustedes ese tipo de anuncios? Sí, es muy frecuente. Incluso les quiero contar, hace algunos años en la Universidad de San Carlos se había forzado la jubilación para todos los trabajadores, ya sea administrativos o docentes, que fueran de mayores de 75 años, se tenían que jubilar de manera obligatoria. Inicialmente algunos trabajadores, incluso docentes, quienes recuerdo con mucho cariño, se tuvieron que jubilar porque superaban esa edad. Afortunadamente, un grupo de profesionales de la misma Facultad de Derecho iniciaron un proceso legal de una inconstitucionalidad derivado a que nadie se le puede limitar el trabajo por su condición de edad. Cuestión a que la Corte de Constitucionalidad falló a favor de que ninguna persona puede obligársele a retirarse del servicio o jubilarse o renunciar o cualquiera que fuera su variante por su condición de tener una edad establecida. Sin importar usted tener 99 años, usted sigue teniendo el derecho humano a trabajar, a tener un trabajo. Entonces les cuento, porque incluso les estoy hablando que eso sucedió hace unos
que será, vamos a ver, unos 12 años aproximadamente que se dio esa resolución de la Corte, que afortunadamente corrigió la plana a una mala decisión desde mi punto de vista. Aunque tenía sus argumentos lógicos, debemos de tomar en cuenta que en el ámbito de la dignidad humana nada puede prevalecer más que ello, y ninguna persona se le puede decir que debe de jubilarse o se le puede echar de un lugar prácticamente por tener una edad determinada. Sobre todo en algunos ámbitos como el intelectual, que las edades maduras son las edades donde mayor brillantez mental se tiene. Andrea, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Se podría tomar como discriminación hacia el hombre, por ejemplo, si en cierto lugar de trabajo las mujeres ascienden ascienden a un mejor puesto de trabajo únicamente por sus atributos o tratos con el jefe y no porque intelectualmente sean más capaces? Sí, podría ser una discriminación. Lo que sucede es que dentro de nuestra sociedad, era lo que hablábamos en anteriores oportunidades, la construcción de nuestra perspectiva social es pensar que las personas que tienen ciertas características físicas que son más bonitas, según la construcción social que se nos ha impuesto, van a tener más y mejores oportunidades. Eso hace que muchas incluso empresas quieran tener en los mejores puestos a las personas más bonitas. Y si a eso le añadimos que estamos en una sociedad donde se hace pensar que para escalar en los puestos o para estar mejor se debe de ser bonita y acceder en algún momento a cuestiones que las autoridades o jefes podrían proponer, nos metemos en una situación más compleja. Pero definitivamente desde mi punto de vista sí es una discriminación, porque no debería de importar nada más que las capacidades y las aptitudes que la persona tiene para desempeñar el trabajo. Por eso es que nosotros vemos y nos encontramos con muchas instituciones en el ámbito público y privado que la deficiencia en las funciones que se hacen de manera gerencial en los mejores puestos muchas veces son deficientes, porque las contrataciones han respondido más a un perfil físico, a un perfil de ser bonito o bonita, a más que responder a las capacidades o actitudes que una persona puede tener para desempeñarse en un cargo. Nosotros en Guatemala hemos tenido personajes de la política que quedan electos por su físico y no por la capacidad que tenga. Hemos tenido un caso emblemático de una diputada en Jutiapa. ¿Ubican ustedes de quién estoy hablando? Sí, licenciado. ¿Qué es lo que dicen los varones? O muchos varones, no todos. No me importa. O sea, yo he visto comentarios de por robarte el país, pero también mi corazón. ¿Han visto ustedes esos comentarios? Sí. Dicen, está tan bonita que por mí que se vive hasta mi casa. Y ese es el tipo de situaciones que nos tiene de esa manera. También pasa con las damas, con algunos diputados, que porque tienen un atractivo físico, pareciera que vienen a odiar realmente quiénes son o cómo son. Y eso es un tipo de discriminación porque se deja de lado a las capacidades, pero es un mal que la factura la hemos pagado todos. Por eso es que nosotros miramos gente incompetente en muchísimos puestos, porque no responde verdaderamente a las capacidades que el individuo tiene para responder a los retos que se le colocan. Cuando nosotros comencemos a ser más pensantes, que actuar más por nuestros pensamientos, por el raciocinio, que por cuestiones pasionales, o otra cosa nos dirá, estamos un poquito lejos de ello. Vamos a hablar de la discriminación por identidad de género y orientación sexual. Un poquito complejo este tema, ¿verdad ustedes? Porque entramos en cuestiones de la ciencia, de la fisiología, entramos en cuestiones muy modernas sobre todo, y sobre todo progresistas, en cuanto a entender que una persona tiene derecho de autodeterminarse como él quiera, sobre todo para una sociedad como la nuestra, que somos una sociedad conservadora.
y que no les puedo decir que si ser conservadores en ese aspecto es bueno o malo. Eso sí es una construcción muy personal. Lo que yo sí creo es que a ninguna persona, sin importar que se identifique como él quiera, tenemos derecho a negarle la oportunidad de educación, salud, a un trabajo, aunque nuestra misma construcción y que nuestra construcción social está basada en una religiosidad y que la religiosidad nos hace tener una perspectiva sobre la diversidad sexual y sobre la autodeterminación en ámbitos sexuales y de identificación de género que muchas veces nos cuesta ser tolerantes. Pero en Guatemala el tema de la diversidad sexual es un tema todavía muy complicado. Complicado por eso mismo, porque somos una sociedad conservadora y que sus fundamentos de construcción social están basados en ámbitos religiosos y que sabemos que la religión en ese ámbito es bastante cuadrado. Lo que sí tengo claro como persona conocedora del derecho es que a pesar de que nosotros no pudiésemos estar de acuerdo con algunas conductas, debemos de entender que son seres humanos que tienen derechos igualitarios a cualquier ser humano y que mientras a nosotros no nos afecte no deberíamos por qué mostrar un repudio o un señalamiento, pues cada quien puede vivir como mejor le parezca. Y sobre todo debemos de ser cuidadosos porque muchas veces estos movimientos, estas construcciones sociales basadas en cuestiones religiosas nos hacen caer muchas veces hasta llegar a ser fanáticos. Yo me recuerdo que había mucha gente que apoyó la ley de Provida y la ley que estigmatizaba aún más a las personas con una orientación sexual distinta a la habitual. ¿Se recuerdan ustedes de esa iniciativa de ley? Sí, licenciado. Y que fue una que levantaba, y por lo menos yo levanté la voz, y como les digo, no estoy aquí para dar mis posturas personales, sino yo les hablo de lo que la ley dice. Sin embargo, a pesar de que tengo mi posición personal en cuanto a la identidad de género, soy un firme creyente de que no hay que estigmatizar más a las personas sin ningún objetivo que no es transparente, no es justo. Y realmente esta norma venía únicamente a estigmatizar a un grupo social que de por sí ya es afectado y que lo querían hacer aún más vulnerable y que definitivamente compartamos o no compartamos, no podemos perder de vista que las personas que pertenecen a ese grupo son seres humanos como cualquier otra persona y que hacer una norma específica simplemente para regular temas que deberían de competir únicamente en la intimidad de una persona no es correcto. Por eso es que esa ley debemos de ser cuidadosos porque muchas veces las autoridades son tan hábiles o los funcionarios son tan hábiles que saben que somos una sociedad tan conservadora que hacen este tipo de propuestas valiéndose de una construcción religiosa que muchas veces es hasta hipócrita y que mucha gente se unió al barco de estigmatizar a estos grupos sin realmente tener una cuestión que fuera verdaderamente, ¿cómo sería el término? Se me fue el término, que fuera realmente transparente o que realmente justificara la generación de una norma específica para estigmatizar a este grupo poblacional y la discriminación hacia las personas discapacitadas. Creo que Guatemala poco a poco ha ido incluyendo un poco más a las personas, creo que ahí tal vez hemos avanzado un poco, hay una brecha, porque tenemos que recordar que un grupo importante de la población tiene algún tipo de discapacidad y que de alguna u otra forma se tienen que ir incorporando a la sociedad y al quehacer social habitual. Guatemala es un país que poco a poco ha hecho esos cambios en materia de discapacidad, pero hay una gran brecha. Aún vemos que es difícil ocupar puestos importantes con personas discapacitadas. Guatemala, pues ahora muestra de un pequeño avance en ese sentido, es el hecho que tenemos un presidente que tiene una discapacidad física. Eso habla de que somos un país que ha ido rompiendo un poco las barreras en ese sentido y da un poco más de oportunidades
a las personas que muestran algún tipo de problemilla en ese sentido. Siguiente diapositiva, Fernando, gracias. José Gabriel, adelante, contame. Gracias, licenciado. Fíjese que dentro del ámbito de la discriminación hacia las personas con discapacidad, pues es un tema muy complejo. Y lamentablemente, pues a mí me ha tocado vivir en carne propia estos actos de discriminación, tanto laboralmente como espiritualmente, se podría decir religiosamente, ¿verdad, licenciado? Ya que pues a la hora de que uno quiera optar a algún puesto de algún trabajo, pues a la hora de que lo miran a uno ya en una silla de ruedas o con unas muletas, ¿verdad, licenciado? Entonces ya empiezan como que a hacerlos a un lado. Y a mí me tocó esto y lo cuento como experiencia, porque pues hasta en una entidad pública de acá de mi pueblo, pues fui a pedir empleo, ¿verdad? Y me ofrecieron un trabajo que sabían que yo no podía desempeñar. E igual, pues, cuando laboraba en una institución financiera y cuando yo regreso de mi recuperación, lo primero que hacen es pedirme la carta de renuncia, ¿verdad? Aluciendo de que, pues, el estado que yo presentaba iba a ser una mala imagen para el banco, ¿verdad? Entonces, se ve de que es poco lo que se ha avanzado, pero sí cuesta y hay mucha brecha, como usted lo dice, ¿verdad, licenciado? Para poder erradicar todo esto. Y otra cosa importante, licenciado, que es solo como para remarcarlo, es de que ahora ya no se dicen personas con discapacidad, sino ahora se le denomina personas con capacidades diferentes. Ya no es persona con discapacidad, sino ahora ya se le denomina de esa forma, licenciado. Muchas gracias por la aclaración. Sí, los protocolos van cambiando en ese sentido y gracias por ampliarme ese tema porque es cierto, siempre tratan de buscar términos que sean mucho menos estigmatizantes y es importante esa aclaración en cuanto a ese término que hace referencia. Gracias, mi amigo. Y lamentablemente hay mucho que avanzar en el tema de incluir a este grupo, a ese sector de personas que tienen una condición diferente al resto de la población, derivado de que se piensa que no pueden hacer algún trabajo normal, cuando obviamente ellos al tener una limitación desarrollan otras habilidades, pero si aún a nosotros todavía tenemos diferencia o hacemos diferencia por temas raciales, imagínense ustedes por otro tipo de diferencias que se pueden llegar a tener, es aún mucho más marcado. Luego vamos a entrar a la protección contra la discriminación, que obviamente un Estado que se funda para tratar a sus habitantes por igual debe de tomar medidas en el ámbito legal para generar una protección y sobre todo generar un ambiente que resguarde el hecho de que en algún momento se pudieran hacer diferencias dentro de la misma población. Y vamos a hablar de unas normas que nos hablan dentro de la legislación nacional e internacional sobre temas de discriminación. También tenemos políticas públicas que atienden directamente el tema de la discriminación, dependiendo en el ámbito en que estemos hablando, y que estas políticas vienen a atender a estos grupos sectoriales. Por ejemplo, está CONADI, que mira el tema de capacidades diferentes, como decía el compañero. Tenemos el tema de SBET, que ve el tema de mujeres, el tema del adulto mayor, que hay no sé si lo mira el Ministerio de Trabajo, y así nos vamos dando cuenta que hay instituciones que se dedican a la protección y a velar porque no se violenten los derechos de los diferentes grupos que en algún momento podrían ser vulnerables en una sociedad, sobre todo como la nuestra, que puede tener tendencia a ser discriminatoria. Vamos a ver también en el ámbito penal las responsabilidades que se pueden llegar a tener por tema de discriminación, que es algo que es tener muy en cuenta, sobre todo por si alguna vez vamos a ejercer alguna función pública o nos toca tener algún cliente que está siendo vulnerado entre sus derechos. Hay que verlo también desde el punto de vista constitucional, porque constitucionalmente
el tema, el derecho de igualdad engloba muchos aspectos importantes en cuanto a no solo decir que somos iguales, sino que también limita a generar a que hablemos de que existen diferencias dentro de un grupo social que debería de ser homogéneo. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a ver, hoy vamos a tomar asistencia. Será asistencia para la clase del día viernes. ¿Alguna duda o comentario? Todo claro, Lick. No le... Excelente. Entonces, sí creería importante, por favor, tuvieron que haber tomado nota en la clase anterior. El compañero tal vez por ahí, por el chat, les recuerda, o alguien que se haya anotado les puede recordar cuál fue la legislación internacional que les dejé leer, porque de repente hacemos una prueba corta un día de estos. Entonces les recomiendo que le peguen una opción. Sería todo por hoy. Feliz noche y primero ya nos miramos el día viernes. Cuídense.